Bien, ya hay un buen número. Así que vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer día del ciclo de conferencias que estamos realizando en el marco del Día Nacional del Economista. Sin dudas, estas conferencias nos ayudan mucho en nuestra formación académica y nuestro desarrollo profesional. Vamos de inmediato a pasar a la compañera Lisleida Martínez, presidenta de la asociación, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida al acto. Buenas tardes a todos y a todas, esperando que todos estén bien, a los maestros que nos acompañan, la comunidad universitaria y a todo el público en general. De parte de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como todos los días, le extendemos un cordial saludo y le agradecemos su presencia en este tercer día de conferencias, casi el último, ya mañana culminamos. Y hoy tenemos una conferencia bastante interesante porque es algo que nos compete bastante, ya que nos caracterizamos por ser un país tropical, agrícola y que anualmente vive una temporada ciclónica. Así que estudiar el impacto económico que tienen estos sucesos en nuestra economía, en nuestro país, es bastante interesante y nos damos cuenta que los economistas podemos estudiar la economía desde distintas áreas, desde todas las áreas que queramos, porque se puede hacer por todas partes. Esperamos que esta conferencia a cargo de Eddie Alberto Díaz, quien presentó esta investigación en el Concurso Nacional de Investigación Social, galardonada con el tercer lugar, sea de provecho para todos y que podamos aprenderlo más y esto nos sirva de inspiración también para poder seguir siguiendo los pasos de nuestros egresados. De parte de la asociación esperamos que sea de mayor provecho y muchísimas gracias. Gracias a ti, Lisleida. Saludamos a la maestra Agnes, que está por ahí, siempre nos acompaña, también a la maestra Ana Peña, que desde temprano está ya unida a la conferencia. Como todos sabemos, ya Lisleida dio un pequeño adelanto de lo que vamos a ver hoy. La temporada ciclónica en nuestro país y en Centroamérica se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y durante ese periodo los cultivos agrícolas sufren mucho las pérdidas económicas que ocurren a través de esos impactos de los ciclones tropicales. Hoy precisamente vamos a analizar este fenómeno a través de la conferencia que vamos a presentar, que se titula Evaluando el impacto de los ciclones en la producción agrícola y seguridad alimentaria en el país. Este estudio es de autoría de Eddie Díaz y Natanael Ventura. En el año 2019 obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Investigación Social organizado por la Vicepresidencia de la República. Hoy Eddie nos estará acompañando y hablando de los hallazgos y de los resultados que ellos encontraron en la investigación mencionada. Eddie es economista e investigador, uno de los nuestros, egresado de la facultad. Él cuenta con varias capacitaciones, principalmente relacionadas al área de Big Data, análisis de datos, mercados financieros y matemática financiera. Eddie ha publicado y coordinado diversos estudios relacionados a la seguridad social, al mercado laboral y de valores y al proceso migratorio dominicano. Además, en el año 2014 fue delegado del país en los modelos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente, Eddie se desempeña como analista sectorial en la Oficina Nacional de Estadísticas. Les recordamos que al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, de manera que ustedes pueden presentar sus dudas, sus comentarios o inquietudes sobre la investigación que vamos a presentar. Ya con todos nosotros, entonces, Eddie Díaz presentándonos la conferencia, evaluando el impacto de los ciclones en la producción agrícola y seguridad alimentaria en el país. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy especial a usted, maestra, por acompañarnos en esta tarde. Y agradecerle, ¿no?, a la Asociación de Estudiantes de Economía por darnos la oportunidad de poder presentarles este trabajo que para nosotros constituye una investigación fundamental porque entendíamos que las derivaciones, los resultados que podrían derivar de la misma
que van a ser utilizados para el diseño de políticas públicas. Evaluando el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola y la seguridad alimentaria, en el caso de la República Dominicana, fue una investigación que tuvo como propósito fundamental el nosotros poder cuantificar cuál era el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola de la República Dominicana y cómo las pérdidas... Eddie, no te podemos ver en el video. Estoy teniendo un poquito de dificultad con la cámara. En algún momento saca la cara porque tú eres el conferencista, a ti tenemos que verte en algún momento. Sí. Ok, adelante. Deme un minuto. No, hazlo como tú puedas, pero en algún momento déjate ver porque... Ok, perfecto. Digo, me parece pertinente que te veamos. Hazlo nada más como tú puedas, no te compliques mucho, pero trata. Perfecto, maestro. Entonces, el objetivo fundamental de nosotros era poder cuantificar el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola de la República Dominicana. Entonces, nosotros considerábamos que las pérdidas que se originaban en el sector agrícola tenían un impacto fundamental en la seguridad alimentaria, precisamente por la correlación que hay entre estos dos elementos. En el 2016, aquí en la República Dominicana, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publicó un documento donde medía la seguridad alimentaria de casi todos los países de América Latina. En ese momento, si mal no recuerdo, el índice que se le otorgó a la República Dominicana fue de 50,2%. Entonces nos surgía la pregunta, al nosotros visualizar cómo, digamos que los países de América Latina, en ese estudio que publicó la FAO, tenían diferentes niveles de seguridad alimentaria. Y muchas veces esos niveles de seguridad alimentaria que tenían los países se correspondía muchas veces porque los países estaban en una posición geográfica y eran impactados negativamente por los ciclones tropicales. Pero nos surgió la pregunta además porque muchos de los países que no estaban expuestos a ciclones tropicales presentaban un índice de seguridad alimentaria muy por debajo de aquellos países que tenían, digamos, que estaban expuestos a los ciclones tropicales. Entonces ahí se daba algo un poquito gaseoso y contradictorio y nosotros queríamos estudiar eso. Entonces, como en la República Dominicana se dan ambos elementos, el primer elemento es que somos un país que estamos en una posición geográfica que nos expone ante fenómenos atmosféricos y también de que somos un país que producimos más del 80% de lo que se consume en el país. Somos un país eminentemente agrícola. Entonces, a raíz de eso nos llevó a nosotros a desarrollar esta investigación. Lo que estaré compartiendo con ustedes es esta pequeña estructura, que son los capítulos o segmentos de nuestra investigación. Como les dije anteriormente, el propósito de la investigación era nosotros poder cuantificar el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola de la República Dominicana y cómo las pérdidas ocasionadas en la producción agrícola afectaban la seguridad alimentaria. Entonces, para ello, nosotros hicimos una amplia gama, realizamos una literatura un poquito extensa. Cabe destacar de que con relación al tema, no existe una literatura tan abundante y la mayoría de los estudios que nosotros pudimos encontrar se centran fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Sin embargo, uno de los estudios más acabados, uno de los autores más acabados al respecto es Stroll,
quien a partir de un índice de destrucción potencial que fue creado por Willoughby, que más adelante le estaré hablando de este autor, decide cuantificar el impacto que tienen los ciclones, en la producción, en la tasa de crecimiento de los Estados Unidos. Entonces, este autor lo que hace es que utiliza una ecuación de pérdida monetaria mezclada con un modelo de distribución espacial de los vientos a nivel local para poder estimar cómo los ciclones impactaban la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en algunos lugares costeros de los Estados Unidos. El autor se dio cuenta de que efectivamente en presencia de ciclones, la tasa de crecimiento del PIB de esos lugares decrecía considerablemente. Entonces, más adelante, el autor se decide a realizar otro tipo de estudios, no solamente focalizados en medir la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también focalizado en poder medir cuál es el impacto que juegan o que tienen los ciclones sobre la macroeconomía y la producción agrícola de algunos países del Caribe. Entonces Stroval, utilizando la misma metodología, el mismo modelo planteado anteriormente, decide llevar a cabo este estudio y utiliza para ello, digamos que el mismo índice que les había mencionado anteriormente. Entonces, más adelante, otros autores se interesaron, es el caso de Cian, quien desarrolló un análisis para explicar el impacto de los cambios de temperatura sobre el nivel de actividad económica de 28 países de América Latina y el Caribe. Cian, a diferencia de los estudios de Stroval, no utilizó el mismo esqueleto metodológico, puesto que este lo que hace es que construye un modelo que le permite aislar la influencia directa de los vientos tropicales para así poder estimar completamente la producción agregada. Otros autores, es el caso de Mohan y Stroll, el mismo Stroll, el Stroll del 2008-2009, deciden realizar varios estudios más con el mismo objetivo, poder cuantificar el impacto de los ciclones tropicales. Mohan innova muchos modelos para poder, porque el problema, digamos que de la cuantificación del impacto de los ciclones en cualquier variable, ya sea PIB, producción agrícola, la misma macroeconomía, resulta muy, muy difícil. Y para ello se hace necesario crear una rigurosidad metodológica que permita cuantificar eso para que no exista o haya un sesgo. Entonces, en la República Dominicana, lo que nos resultó a nosotros de gran satisfacción es que en la República Dominicana, hasta que nosotros hicimos esta investigación, no habían estudios que se habían centrado en cuantificar el impacto de los ciclones en la producción agrícola y naturalmente la seguridad alimentaria. Sí existían estudios que estudiaban, no digamos con el mismo rigor metodológico, econométrico que nosotros, el impacto de los ciclones en la producción agrícola. Estos estudios eran meramente descriptivos y se centraban en estudiar, digamos que el impacto de los huracanes en la producción, pero de manera desagregada a nivel de producto. Entonces, nosotros, utilizando este modelo que está acá, que es básicamente el eje central de todo,
porque esta formulación matemática fue la que nos permitió a nosotros poder cuantificar efectivamente el impacto de los ciclones. Este modelo o esa formulación matemática, como ustedes pueden ver ahí, fue desarrollada en el 2006 por Willoughby y esa expresión matemática tiene que ver fundamentalmente con los vientos que son provocados por los ciclones. Como ustedes pueden ver, si pueden ver la ecuación 1A, en la ecuación 1A, en esta parte de acá podemos ver la V con la R y entre paréntesis, lo que hace referencia es a la velocidad máxima del viento que se origina al pasar un ciclón. Entonces R, en este caso que está dentro de dos paréntesis, lo que significa es, digamos que los kilómetros de afectación que provoca el huracán desde que se produce. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver acá, B, V sub I y V sub más significa la distancia de una vez originado el huracán. Entonces, en este caso, se hace una descomposición de la velocidad máxima del huracán, lo que permite a nosotros poder cuantificar desde un radio cero hasta un radio próximo, poder cuantificar o poder medir la distancia y la afectación de los ciclones en una determinada área. Entonces, a raíz de ese modelo, de nosotros poder medir la velocidad de los ciclones, nosotros determinamos la localización. El modelo anterior lo que nos permite es eso, determinar la localización luego del paso de un ciclón, y luego de ahí nosotros desarrollamos el índice que fue propuesto por Stroval, que es un índice de destrucción potencial. Ustedes pueden observar este índice de destrucción potencial. Pueden ver que acá, donde dice V sub más, eso hace referencia a lo que es la velocidad máxima que es sostenida del viento mediante, digamos que la ecuación mencionada anteriormente. Y esto nos permite a nosotros saber la duración o la vida que puede tener una tormenta. Entonces, en la ecuación 2, nosotros hacemos la formulación sencilla del índice de destrucción potencial para conocer a través de este índice, digamos que poder ver a qué nivel tenemos que estimar para saber el daño que le ocasionó un ciclón en términos, digamos que de velocidad a la producción agrícola en una determinada región o área. Entonces, el esqueleto econométrico fundamentalmente es este. El índice solamente nos permite a nosotros saber la velocidad de los ciclones, pero lo que nos permitió a nosotros poder cuantificar efectivamente, digamos que los daños que provocan los ciclones a la producción agrícola del país es esta ecuación, que es la que nos permitió realmente saber el impacto que tenían los ciclones sobre la producción agrícola. Aquí, el periodo que nosotros utilizamos para la cuantificación de los ciclones en la producción agrícola fue 2002-2018. Más adelante ustedes van a ver de que nosotros, digamos que para la caracterización, utilizamos una serie desde el 2000 hasta el 2018. Y ustedes se preguntan, ¿por qué ustedes caracterizan, digamos que la producción agrícola, los ciclones del 2000 al 2018 y no hacen las estimaciones desde el 2000 al 2018? Eso obedece principalmente a un supuesto econométrico. A partir del 2000 al 2002, los datos que se nos fueron suministrados por el Ministerio de Agricultura no estaban por trimestres, estaban anualizados. Entonces, nosotros, para cumplir con un supuesto de los modelos econométricos de datos de panel, decidimos utilizar la serie desde el 2000 al 2018. En este modelo,
ustedes pueden observar que está el índice de destrucción potencial como una variable. La variable independiente fundamental de este modelo es el índice de destrucción potencial. Sin embargo, la variable dependiente en este caso es esta acá, tasa sub i, t, lo que representa básicamente es la tasa de crecimiento entre trimestres entre el volumen de producción agrícola en una región determinada. Nosotros para cuantificar esto utilizamos la división territorial que tiene el Ministerio de Agricultura. Nosotros no utilizamos la división territorial oficializada por la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, en este caso, fíjense muy bien en esta variable que está acá, que es el índice de destrucción potencial, porque es la variable fundamental, es la variable que nos permitió a nosotros cuantificar, medir, saber con exactitud cómo un ciclón, en qué magnitud, en qué dirección un ciclón afectaba la producción agrícola. Entonces los datos, nosotros utilizamos 3 fuentes de datos, los datos históricos de los ciclones. Para ello nosotros solicitamos la base de datos a la URDAD, que es el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Digamos que esta base de datos consiste en un reporte cada 6 horas de la localización geográfica y de los vientos que son ocurridos en el Atlántico. Y esta fuente contaba con información desde 1851, que en ese sentido, con relación a, digamos que a, a utilizar esos datos, no teníamos inconvenientes, pero, por ejemplo, con los datos de la producción agrícola, que se nos fueron suministrados por el Ministerio de Agricultura, sí tuvimos, digamos que dificultades. Entonces, la segunda fuente fue el Ministerio de Agricultura, como ya les he mencionado. El Ministerio de Agricultura no solamente tiene la producción agrícola total, sino que ellos la desagregan por regional, por grupo taxonómico y de manera individual. Entonces nosotros utilizamos la clasificación que propiamente es del Ministerio de Agricultura para hacer las estimaciones y nosotros entonces poder ver que no solamente la producción total, sino también la producción desagregada por grupo taxonómico y también por producto de manera individualizada, es decir, por rubro. Y la tercera fuente, que fueron datos adicionales, fue la Oficina Nacional de Estadística. De ahí nosotros utilizamos el plano cartográfico que fue construido por la ONU en base al censo del 2010, y esta fuente principalmente la utilizamos para nosotros determinar los puntos céntricos de cada provincia, porque el modelo que desarrolló Lowy y el índice de destrucción potencial que fue construido por Stroll, digamos que nos permitía o solamente tiene un alcance de poder cuantificar el impacto de los ciclones en una determinada región de manera regionalizada, no a nivel de país completo. Entonces nosotros lo que hicimos fue que utilizamos el índice a nivel de provincia y también a nivel de regional. No regiones de desarrollo, sino regional, porque estamos utilizando la clasificación propia del Ministerio de Agricultura. Estoy teniendo un poco de dificultad para pasar la presentación. Hello. Sí, se escucha. Estoy teniendo un poco de dificultad. Pero se está viendo bien la presentación, Eddie. Sí, 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 pero es para pasar al otro slide. Ajá.
Entonces, aquí ustedes pueden ver, digamos que la caracterización de la producción agrícola en la República Dominicana. Este gráfico nos muestra a nosotros el volumen de producción agrícola regional según el grupo taxonómico para el periodo 2000-2018. Como ustedes pueden observar, fundamentalmente abajo, acá en la parte de abajo, está desagregada por grupos taxonómicos. Hicimos la recuerden, como les decía anteriormente, que nosotros hicimos la desagregación a nivel de grupo taxonómico y también por producto, por rubro. Como ustedes pueden observar, en el gráfico 1, es importante que tengan presente de que la producción agrícola en la República Dominicana es bastante heterogénea. Aquí se producen productos muy diferentes, incluso siendo el rubro de un mismo grupo es bastante diferente. Y esto es con relación tanto al volumen producido como al rubro per se. Entonces, como ustedes pueden observar con relación al volumen, como se pueden observar aquí en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo, si ustedes se fijan, esta parte de abajo no corresponden a las regiones de desarrollo, son los nombres de las regionales del Ministerio de Agricultura. Entonces, si ustedes pueden observar acá, las zonas de mayor producción se encuentran en las regionales agrícolas de la parte norte del país. En 2018, la Oficina Nacional de Estadística, en una de sus hogares, publicó que efectivamente en la parte norte del país es donde se produce la mayor cantidad de productos agrícolas. Otras de las regionales que digamos que tienen la mayor cantidad de producción es noroeste y nordeste, siendo nordeste, como ustedes pueden observar, la de mayor volumen de producción. Sin embargo, en la región noroeste, la agricultura está fundamentada, se centra fundamentalmente en el cultivo de musáceas. En otras, frutales y cosas así. Pero en esa regional, principalmente el cultivo de musáceas. A su vez, se puede observar que en la regional norte, como se puede ver, es la segunda de mayor productora de frutales y musáceas, solo detrás de las regionales central y noroeste, respectivamente, mientras que en norcentral la producción se encuentra más diversificada, destacando que la producción de musáceas es la que le sigue, pero no ostenta el liderazgo dentro de la producción en esa regional. Como se puede observar también, el nivel más bajo de producción que hay en el país se encuentra en la regional este. Y como todos sabemos, esto obedece a que la principal actividad que hay en el este es la actividad turística. El este no tiene, digamos, que un gran liderazgo en la producción agrícola, ya que al pasar de los años se ha consolidado como actividad principal el turismo. Entonces, en este segundo gráfico, nosotros mostramos el volumen de producción nacional según grupo taxonómico durante el periodo 2000-2018. Acá nosotros hicimos la desagregación solamente por grupo taxonómico y solamente consideramos algunas regionales. Y como ustedes pueden observar, en cuanto al volumen de producción según grupo taxonómico, nosotros podemos ver que los principales cultivos del país son las musáceas y los frutales. En el primero de los casos, la producción está visiblemente concentrada en la regional noroeste, pero también podemos observar que aquí se producen muchas leguminosas y esta representa, en este caso, digamos que el menor volumen de producción.
lo cual se entiende mucho debido a las características atmosféricas de algunas de esas regionales. En el caso, por ejemplo, de la caracterización de los ciclones en la República Dominicana, nosotros en la tabla 1, como ustedes pueden observar, nosotros presentamos la cantidad de ciclones con incidencia en la República Dominicana según su intensidad y periodo. Ustedes quizás se pregunten por qué tiene diferentes nombres en categoría, digamos que los ciclones. Y esto obedece principalmente a que los ciclones reciben diferentes tipificaciones, diferentes denominaciones, de acuerdo al lugar que se produzca el fenómeno y también a la intensidad que tenga el fenómeno sobre una determinada región. Como ustedes saben, oficialmente la temporada ciclónica en la República Dominicana inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre de cada año. Históricamente, los meses de mayor actividad de estos fenómenos son agosto y septiembre, donde se da lugar se originan diferentes temperaturas. En la tabla 1, ustedes pueden observar la categoría y también la serie de tiempo de los ciclones ocurridos durante una serie de tiempo. Ustedes pueden observar que depresión tropical para ambas series, la cantidad en estos momentos actualmente es mayor. En otros casos se ha venido reduciendo significativamente. Pueden ver los huracanes categoría 1, categoría 2, categoría 3, donde la mayor incidencia de ese tipo de fenómenos se daba en los interregnos, en los periodos anteriores. Entonces, en este caso, nosotros presentamos los ciclones con mayor incidencia que han afectado a la República Dominicana. Ustedes lo pueden ver acá en el gráfico 3. El ciclón que hasta el momento ha ostentado, digamos que el liderazgo, se le puede decir el que mayor ha afectado la República Dominicana, no solamente en términos agrícolas, sino también en términos económicos, digas infraestructura, empleo y ese tipo de cosas, ha sido el Sancenón, que tuvo lugar en 1930. También David, Inés, y de manera, digamos que un poquito más reciente, el ciclón George. En la tabla número 2, nosotros mostramos los ciclones con impacto en la República Dominicana durante el periodo 2000-2018, que es realmente el que a nosotros nos interesa. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, observar en la tabla 2, la lista y el año de los ciclones que han impactado el país. Entonces, en este mapa, nosotros, como les había mencionado, decidimos colocar el índice de destrucción potencial para poder identificar, digamos que con este índice, las regionales que han sido más afectadas por los ciclones mencionados anteriormente en el periodo comprendido 2000-2018. Y si ustedes observan la distribución regional de dicho índice, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver ahí, a los resultados que nosotros también obtuvimos, la región suroeste no ha sufrido pérdidas considerables, significativas, a causa de los ciclones que yo les mostré en el gráfico o en la tabla anterior. Sin embargo, las regionales, más afectadas históricamente han sido el este, el nordeste, el norte y el central, que es donde se encuentra, digamos que la mayor concentración de actividad económica del país. Entonces, entramos a esta parte a los resultados. El primer modelo que nosotros estimamos para medir el impacto
fue este que ustedes ven acá. Es un modelo que nosotros lo presentamos por grupo taxonómico, como les había mencionado anteriormente, pero para eso nosotros tuvimos que hacer pruebas de diagnóstico, comprobar los supuestos, aplicar pruebas de Bush-Pagan para nosotros ver la eficiencia en las estimaciones y que los errores o los sesgos originados fueran, digamos que menores. En esta tabla, ustedes pueden observar un índice de destrucción potencial. Ese índice de destrucción potencial, ustedes lo pueden ver acá. Nosotros lo colocamos por trimestre para nosotros ver por trimestre el impacto que tenía un ciclón en algunos productos agrícolas. En este caso nosotros estimamos la producción total, que es la que está acá, la producción total, esta que está acá, y la producción desagregada por grupo taxonómico. Estos son acá, pueden ver acá los grupos taxonómicos, los cereales, leguminosas, hortalizas, vegetales, raíces, tubérculos, frutales, entre otros. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que hay una variación por trimestre entre el impacto de los ciclones sobre la producción agrícola. Tanto así que no en todos los casos nosotros encontramos significancia, lo que quiere decir de que la variable es cero o de que el impacto no es real sobre una determinada regional con relación a un trimestre en específico. Entonces, en la tabla 1, ustedes pueden observar en el caso de las hortalizas, y los vegetales, ustedes pueden observar que los ciclones afectan negativamente el volumen de producción solo durante el trimestre de ocurrencia del fenómeno. Solo cuando ocurre el fenómeno. Después que el fenómeno, digamos que persiste, las pérdidas que hay en este grupo taxonómico no son considerables. Y esto fundamentalmente podría, digamos que explicarse debido a la duración del ciclo del cultivo. Un elemento que hay que tomar en cuenta y que nosotros tomamos en cuenta fue el ciclo vegetativo del cultivo. Existen ciclos de ciclo corto, productos de ciclo corto, productos de ciclo mediano y de ciclo largo. Los productos más afectados en este sentido son los productos de ciclo corto, por lo que muchos agricultores deciden no producir en medio de las temporadas ciclónicas. Entonces, en el caso de las leguminosas, no se encontró, como ustedes pueden observar acá, en el caso de las leguminosas, no se encontró evidencia de que los coeficientes que nosotros estimamos sean estadísticamente significativos. Por lo tanto, se reducen a cero. Y en el caso de las raíces y los tubérculos, el efecto negativo del impacto de los ciclones es muy significativo. Incluso es el segundo grupo taxonómico que tiene mayor significancia y que es negativamente más afectado. En el caso, por ejemplo, de las musáceas, como ustedes pueden ver, los efectos negativos de los ciclones se extienden desde el trimestre de ocurrencia del fenómeno hasta los trimestres posteriores. Eso es algo muy importante y que siempre se tiene que tomar en consideración. Las pérdidas que se originan en un determinado grupo taxonómico y la duración que puede haber en el mismo, es decir, el impacto que puede generar el ciclón a lo largo de la producción de un determinado grupo taxonómico. Si ustedes se fijan acá, los cereales son afectados en los 3 últimos trimestres de cada año desde la ocurrencia de un fenómeno. Es decir, que la producción de cereales, dígase arroz y ese tipo de cosas, se puede ver severamente afectada si no se toman las medidas del lugar y se le da una atención especial. Entonces, en este pequeño gráfico, nosotros lo que hicimos fue que cuantificamos el impacto
de un semestre de ciclones típicos en la tasa de crecimiento entre trimestres de la producción agrícola según el grupo taxonómico. Entonces, este gráfico lo que nos muestra a nosotros es la magnitud del impacto que se espera o que se esperaría o que se debe de esperar de la tasa de crecimiento entre los trimestres de la producción de los diferentes grupos de productos ante el impacto de un ciclón. Ustedes pueden observar acá, por ejemplo, que la producción total se ve afectada en un menos 9% y en un menos 8% en los dos primeros trimestres. Es decir, desde que ocurre el fenómeno hasta el primer trimestre. Entonces, en otros casos, hay otros productos, por ejemplo, como los cereales, que no se ven, digamos, que tan afectados, pero en el caso de las leguminosas, el impacto que reciben las pérdidas ocasionadas por los ciclones es de un 14%, y este es a partir, digamos, que del primer trimestre. En el caso de las hortalizas y vegetales, como ustedes pueden observar, las pérdidas se originan, digamos, que inmediatamente ocurre el fenómeno. En esta tabla, nosotros presentamos el impacto de los ciclones en la producción, pero por rubro, es decir, por producto agrícola. Aquí los productos que son más afectados son los guineos, el plátano, la lechosa, el arroz, el aguacate, la piña, el coco, entre otros. Cabe decir, por ejemplo, con relación al aguacate y al coco, son afectados severamente, pero son productos de ciclo largo, lo que digamos que permite que sean productos que se puedan recuperar, digamos que de manera rápida. Entonces, como ustedes pueden observar, el guineo es un producto que es afectado fuertemente por los ciclones desde la ocurrencia del fenómeno hasta el tercer trimestre de cada año. El plátano, por igual, la lechosa no es afectada, no recibe un impacto negativo. El arroz sí, el arroz es afectado severamente desde la ocurrencia, desde que ocurre el fenómeno, digamos que, y también en el segundo, tercer y cuarto trimestre. El aguacate solamente es afectado, digamos que en el tercer trimestre, dada la naturaleza de la producción de este producto, que es de ciclo largo. Entonces, en este pequeño gráfico, nosotros le mostramos, digamos, que la cuantificación del impacto de un semestre de ciclones típicos en la República Dominicana por productos. Aquí podemos ver que los productos, como les mencioné anteriormente, que reciben una mayor afectación a causa de los ciclones, que inhabilita, digamos, que la producción, son los guineos, los plátanos y el coco. También el aguacate y el arroz. El aguacate, digamos que se da esa pérdida en un trimestre específico, pero en el caso del guineo y el plátano se dan en varios trimestres, es decir, que se puede extender a lo largo del año. Entonces, algunas de las conclusiones a las que nosotros llegamos es que sí, efectivamente, los impactos tropicales, los ciclones, tienen un impacto considerable, un impacto negativo en la producción agrícola nacional. Entonces, esto básicamente afecta, reduce la seguridad alimentaria, debido a que entre la seguridad alimentaria y naturalmente la producción agrícola existe una correlación. Nosotros, digamos que presentamos estas conclusiones y le sugerimos, digamos que al gobierno,
al sector privado, a la ciudadanía en general, la implementación de programas que permitan la diversificación de la producción agrícola dominicana, particularmente en algunas regionales del país, debido a que al contar nosotros con una producción bastante heterogénea, como es, digamos, heterogénea la producción, así también son heterogéneas las regionales. Digamos que las personas o los productores agrícolas que siembran en las diferentes regionales no cuentan muchas veces con los mismos recursos. Entonces, nosotros propusimos crear una especie de sistema de cobertura o seguros agrícolas ante ciclones, y esto en cierto sentido que permita la diversificación, la distribución para mitigar o reducir las pérdidas que pueden tener los productores a causa de un ciclón, tomando en consideración también la temporada de ocurrencia del ciclón. Nosotros también propusimos de que se diseñe un sistema, un programa agrícola de la mano del Ministerio de Agricultura para que, digamos, que la producción sea ejecutada en fechas considerables donde nosotros entendamos de que no habrá tanta exposición ante un fenómeno atmosférico, pero que además de esa diversificación, de la creación de ese seguro, nosotros propusimos que desde el gobierno y el sector privado se diseñe lo que es una estrategia adicional y que contribuya en cierto sentido a mitigar los efectos de los ciclones en la producción agrícola. Entonces, esto tendría básicamente que ver con la siembra y con la cosecha de algunos rubros, de algunos productos en determinados lugares. Adicionalmente, nosotros sugerimos, como bien se había desarrollado anteriormente, nosotros sugerimos la continuación y que sea actualizado el plan de contingencia del sector agropecuario, que fue impulsado por el Ministerio de Agricultura en el año 2015. Este plan, naturalmente, debe de actualizarse, deben actualizarse muchas cosas, pero entendemos que es un plan que en cierto sentido contribuye mucho al sector agrícola, ya que en cierto sentido permite mitigar muchos de los daños adversos que son originados por los ciclones. Entonces, para nosotros fue más que un honor presentar este trabajo de investigación, porque entendíamos y entendemos de que la implementación de políticas públicas, digamos que tomando en consideración muchos de los resultados que nosotros presentamos acá, permitirían, en cierto sentido, poder mitigar el impacto de los ciclones en la producción agrícola. Y en ese sentido, le permitiría al país, le permitiría al gobierno poder mantener la seguridad alimentaria, dada a que es el elemento principal. Y nosotros nos centramos en estudiar solamente dos componentes principales de la seguridad alimentaria, dada la naturaleza de la investigación, porque digamos que la seguridad alimentaria se puede estudiar desde un enfoque monetario, un enfoque social humano. Nosotros nos focalizamos en estudiarlo desde un enfoque social, por eso solamente analizamos dos componentes de la seguridad alimentaria, que fue el componente de la disponibilidad y el componente del acceso a los productos agrícolas. Y nosotros comprobamos de que las pérdidas que se originan en el sector agrícola tienen una incidencia significativa en la disponibilidad y en el acceso de las personas a ciertos productos agrícolas. De mi parte es cuanto. Quisiera agradecer a la Asociación de Estudiantes de Economía por la oportunidad y a motivarles y a felicitarles por la iniciativa, porque este tipo de actividad incentivan al investigador y dan a conocer, digamos que, estudios que sirven de mucho. Es cuando.
Gracias a ti, Eddie, por compartir con nosotros estos valiosos resultados acerca de la investigación que tanto tú como Natanael realizaron. En este momento cedo la oportunidad a aquellos que tienen alguna inquietud o un comentario sobre el tema que se trató. Aprovecho para saludar a los maestros Omar Herrera y Francisco Ramírez, quienes también nos están acompañando. Maestra Agnes o alguien que tenga una inquietud o un comentario. Francisco tiene la mano levantada. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes. Muy interesante la presentación. No conocía ese índice de destrucción potencial. ¿Me podrían hablar un poco de cómo se construye y la fuente y sí, la fuente de esos datos? Gracias. Bueno, tengo una recomendación. No sé si hicieron una prueba de forma funcional, porque veo que estimaron con las producciones en niveles y hace entonces que los coeficientes se vean como muy pequeños. Entonces no sé si tienen las versiones al menos logarítmicas estimadas para ver los coeficientes como elasticidades. Quizás si se interprete o al menos visualmente se aparece un poco mejor la tabla de resultados. Gracias. Eddie, por favor, si nos estás escuchando. Sí. Gracias, maestro, por su cuestionante. Nosotros sí hicimos las estimaciones, digamos que de manera logarítmica en algunos casos. Entonces, para lograr la eficiencia en las estimaciones, nosotros realizamos una prueba de diagnóstico y era básicamente en la determinación de la especificación más apropiada para cada uno de los modelos estimados. Entonces, como usted acaba de mencionar, había la presencia de efectos individuales o temporales. Entonces, para ello, nosotros determinamos o aplicamos la prueba basada en el multiplicador de Lagrange a la prueba de Pagan. Entonces, partimos bajo la hipótesis nula, de que los efectos encontrados eran, digamos que, significativos. Como estábamos trabajando con datos de panel, usted bien sabe, hicimos una discriminación entre los tipos de estimadores a utilizar, estimadores de efectos fijos, efectos aleatorios, y para ello nosotros aplicamos la conocida prueba de Hussman, donde nosotros, digamos que rechazábamos la hipótesis nula en el caso de que brindábamos evidencia o nos brindaban evidencia a favor, digamos que la estimación a favor de la utilización de los estimadores. Entonces, adicionalmente a eso, nosotros analizamos la posibilidad de dependencia transversal mediante la prueba de Pesaran, que digamos que se desarrolló en el 2014, la cual nos permitió a nosotros ver que la hipótesis nula que nosotros habíamos establecido no poseía alguna correlación transversal. Entonces, con relación al índice, este índice propiamente no fue, digamos que, desarrollado por nosotros, fue un índice que nosotros, digamos que, replicamos en cierto sentido a través de la literatura encontrada. Y entonces, nosotros, básicamente, los datos que utilizamos fue del Centro de Huracanes de Estados Unidos, los cuales nos permitían, digamos, tener información de la ocurrencia de cualquier fenómeno digamos, en el Atlántico, desde un minuto o una hora, etcétera. Y esa base de datos está disponible de hecho, desde 1851. El Centro de Huracanes de Estados Unidos tiene las publicaciones de esa data desde 1851. Entonces, una vez que nosotros obtuvimos los vientos máximos sostenidos a través de
del modelo, del índice, de la formulación matemática de Will-Loppy, nosotros lo que hicimos fue que pasamos a construir, digamos que el índice de destrucción potencial a través de, digamos que de un estudio que fue publicado por un autor de nombre Kerry, el cual definió un índice para medir, digamos que el impacto de los ciclones basado en la dispersión total de energía, que estaba integrada a lo largo de la vida del fenómeno, es decir, el ciclo desde que ocurrió el fenómeno hasta que terminaba el fenómeno. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros fue que creamos el índice de destrucción potencial de un determinado, digamos, ciclón sobre un punto geográfico. Pero digamos que la variable fundamental que nosotros necesitábamos era la velocidad máxima sostenida del viento medida en un lugar, en una zona específica, y la duración o el ciclo de vida del huracán. Entonces, esa información, esos datos, se nos fueron suministrados por, como bien les dije, por el Centro de Huracanes de Estados Unidos. Gracias, Eddie, por tu respuesta. Tenemos tiempo para otra intervención, si alguien quiere hacerla, una duda, una inquietud, un comentario. Bueno, si me permite, Caroli. Bueno, déjame decir lo siguiente. Cuando escuchaba a Eddie, bueno, pero parece que Junior Rojas quería decir algo. Vamos a darle un chance a él, mejor, preferiblemente a Junior. Ok, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Uno de los gráficos presentados, vimos que el nivel de índice de destrucción, de acuerdo a los huracanes que han ocurrido aquí en nuestro país, vemos que hay un descenso. Como vimos, el primero que fue más dañino fue el Sancenón. Entonces vemos como que ha descendido la destrucción en cuanto a los huracanes aquí en nuestro país. Me gustaría saber cuáles programas se han implementado si se ha implementado, obviamente, para que ocurra este descenso. Bueno, lo que sucede es que los ciclones tropicales son cosas de la naturaleza. Digamos que no existe un diseño per se para nosotros prevenir la llegada de un fenómeno atmosférico al país. Claro que ya existen tecnologías, se ha avanzado en cierto sentido para nosotros conocer, digamos que la localización, la ubicación, digamos que el impacto que va a tener ese ciclón en el país, pero no hay un sistema, digamos que reduzca la incidencia o la llegada de ciclones, de fenómenos atmosféricos en la República Dominicana. Sí puede haber un sistema, claro, para, digamos que nosotros, una vez que llegue el ciclón al país, nosotros saber cómo mitigar el impacto de ese ciclón, digamos que en la producción agrícola, que es lo que estamos trabajando. Y precisamente existen varios sistemas, claro, para la mitigación de eso, que fueron desarrollados por, digamos que en el 2015, por el Ministerio de Agricultura, como bien mencioné, que llevó a cabo lo que es el plan de contingencia del sector agropecuario. Entonces nosotros, a raíz de los resultados arrojados, lo que propusimos es que como la producción en el país es bastante heterogénea, que se proponga un sistema de seguro para que se pueda mitigar el impacto, porque en cierto sentido, cuando los productores son afectados por un ciclón, la producción agrícola nacional se ve afectada, la seguridad alimentaria se ve afectada, digamos que el tema también de las exportaciones, porque la República Dominicana es un país eminentemente agrícola y fundamentalmente nosotros exportamos muchos productos agrícolas al mundo, entonces
si no mitigamos el impacto de los ciclones a través de más diseños, a través de más seguros, de más cosas, las pérdidas no solamente serán en la seguridad alimentaria, sino también en la economía, porque el sector agrícola es un sector que digamos que le aporta a la economía y también es un elemento fundamental de otras variables como la exportación, entre otro tipo de cosas. Bien, entonces, sé que ya, ¿verdad? No toca al final decir lo siguiente. Bueno, yo escuché a Eddie con mucha atención porque, bueno, ese es el Eddie que ha estado en la clase con nosotros, ¿verdad? Así, con su nivel de seriedad, todo muy sobrio él. Pero, ¿qué encuentro yo interesante ahora? Cuando lo escuchaba, escuchaba también a la mayoría de las tesis que los compañeros de economía han estado elaborando, basándose sobremanera en diferentes modelos que van a tratar aspectos muy diversos de la economía. Bueno, los cuestionamientos que siempre le hacemos a esas tesis es que se han preocupado mucho por una formalización matemática, pero que a veces nosotros necesitamos expresar la realidad conceptualmente y entonces también había como que acompañarlo con eso. Pero ahora que yo escuchaba a Eddie, lo que pensé fue lo siguiente. Obviamente, todos los ciclones afectan la agricultura y, por supuesto, de manera derivada, el programa alimentario. Ahora, ¿cuál es el punto que yo encuentro interesante, como él lo ha estado tratando? El ejercicio de la modelización, de encontrar algunas respuestas que nos permitan prever cómo podemos de verdad ver que un huracán con una velocidad del viento muy alta y con unos flujos de agua muy fuertes van a asegurar la negación de las tierras, las pérdidas de la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece interesante de lo que, además del modelo, que ya de por sí es una forma muy moderna y que nosotros tenemos que manejar muy bien, porque además no se trata de repetir siempre más de lo mismo. Entonces, lo que más me interesa de esto es que ciertamente entramos en el tema, ciertamente nos preocupamos por una dimensión y eso realmente es relevante, no solamente para la Escuela de Economía, sino también para el país y para el avance del desarrollo, del crecimiento, de los aportes, de las propuestas que podemos hacer. Entonces, yo siento que efectivamente, qué bueno que Edith está muy dedicado, que puede consagrarse a una búsqueda, a una investigación, como muchos de los jóvenes de nuestra escuela, y saludar esa manera, esa iniciativa y esa dedicación. Realmente yo sé que los resultados van a ser justamente lo que estamos esperando, que es precisamente que la excelencia con la que hemos tratado de trabajar con ustedes se manifieste, no solamente en estos estudios, sino en todos los espacios donde estén, sobre todo por el bien del país, de la universidad, de la escuela, de nosotros mismos. Bueno, entonces, fuera de todo eso, decirle lo siguiente, jóvenes. Miren, ayer nos reunimos con representantes de la Universidad de Sannio en Italia. Entonces, para los jóvenes estudiantes, yo quiero proponerle que lo que estén dispuestos a pasarse de 3 a 10 meses en esa universidad y que tengan la capacidad de asumir un examen y de atreverse a ir a hacer un par de materias en un proceso de movilidad estudiantil, por favor, pónganse de acuerdo con Liz Leida, porque estoy necesitando 5 estudiantes de todas nuestras estrellas a ver si tienen condiciones, si quieren, si pueden, porque los fondos están ahí, la propuesta de la universidad está ahí, no hace falta que nosotros encontremos los estudiantes y que hagamos la gestión, y por supuesto en eso soy yo experta. Así que ustedes, por favor, comunicarse con Liz Leida, los interesados que se quieran arriesgar, que el procedimiento es el siguiente. Bueno, ustedes eligen las materias, vamos a ver los programas, nos ponemos de acuerdo, que pueden estudiar en esa universidad, en esta movilidad estudiantil, y entonces luego la Universidad de Sannio hace una invitación formal, ustedes van a la Embajada de Italia y de que tengan la beca, entonces comienza un proceso que ya es un nivel de aceptación que tiene que ver con la relación de la UAS con esa universidad, que por cierto está consagrada a varios temas, fundamentalmente la ingeniería y que tiene una maestría con la Facultad de Ingeniería, que es la que nos está invitando a nosotros porque ellos tienen fundamentalmente dos aspectos, ingeniería, que es la ingeniería geotérmica, y también en economía. Entonces, para nosotros los economistas, ahora tenemos una oportunidad, ellos tienen su fondo, tienen unas condiciones, bueno, y los estudiantes nuestros que saben que se pueden arriesgar y que se pueden examinar, yo los estoy invitando
para que se pongan de acuerdo con Lisleida. Lisleida me presenta el grupo de lo que se arriesguen y entonces yo hago el esfuerzo por ver. Vamos a suponer que no puedan ir todos, vamos a suponer que no tengamos esas condiciones, sin embargo, ya tenemos la disposición de un grupo que puede estar, si no en esta movilidad, es en otra y si no en otra, pero es bueno motivar a que ustedes no solamente salgan del país a hacer cursos concretos, porque eso también es una enseñanza, sino que también que tengan la oportunidad de desafiarse a sí mismos. ¿Está bien? Eso era todo. Gracias, maestra Agnes, por ese comentario y también por las informaciones que nos proporcionó. Anímense y animémonos todos a participar. Si hay alguien más que tiene algún otro comentario. Bueno, si no hay nadie más, entonces entrego a Cesarina Castillo, vicepresidenta de la SOECO, para que ya tenga las palabras finales. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bien, estoy teniendo ciertos problemitas, así que cualquier cosa, si me voy, me hacen una ceñita ahí. Bueno, en nombre de la SOECO, quiero agradecer a todos los presentes por asistir a esta conferencia. Gracias a nuestro conferencista Eddie Díaz por honrarnos con su presencia. Por su tiempo y disposición adicionalmente en esta jornada de conferencias. Ahorita faltó por mencionar a nuestra querida Ana Peña, que fue la primerita que entró, como 15 minutos antes. Y bueno, esperamos que sigan asistiendo y nos vemos a las 7 con el tema Impacto de la crisis COVID sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la República Dominicana, a cargo de Omar Herrera. Los links los estaremos enviando por los grupos y los pueden encontrar en nuestra página de Instagram. Nos vemos a las 7 y vamos por más conocimiento. Ya ustedes saben. Bye. A la maestra Ana la mencionamos al principio. Mañana, entonces, también a esta misma hora. Yo estaré a las 7 ahí. Por este mismo canal. Mi bella Carmen. Determinación de la violencia.